Bienvenidos al país interesante de Venezuela. Hoy les voy a discutir la historia y cosas importantes de Venezuela. Venezuela es un país que tiene una historia muy rica, con muchas tradiciones importantes. Quisiera hacer hincapié en que hoy en día el clima social y el clima económico están cambiando a una velocidad muy rápida, pero muchas tradiciones están sobreviviendo. Espero que ustedes puedan visitar. Antes de visitar, es importante que sepamos algunas cosas importantes. Hoy en día, Venezuela está en una crisis económica. Este es horrible y afecta a todas partes de vidas para los ciudadanos. Este comenzó cuando hubo una reducción grande en el precio del petróleo. Este decrecimiento en el precio es tan terrible porque el petróleo es la exporta más grande en Venezuela. Lo causa mucha inflación y esta afecta a cada persona en el país. Cosas necesarias como la comida, la ropa o los medicamentos son tan caros que personas no pueden comprar nada. Quisiera hacer hincapié en que mucha de la gente en Venezuela echan la culpa en el gobierno, especialmente el presidente Nicolás Maduro. Ciudadanos creen que la falta de autonomía sin el mercado de petróleo es un gran problema. Es obvio que este es un problema muy serio que afecta cada área de las vidas de los ciudadanos. Por desgracia, es difícil reparar, pero es claro que muchas cosas necesitan cambiar. Este problema causa muchos otros problemas y es terrible para muchas personas. Quisiera dar a conocer que el sistema de salud ha sufrido mucho a causa de la crisis económica muy grande. Es importante que sepamos que la crisis afecta a todos los niveles del sistema de salud. Es muy difícil para obtener todos los recursos necesarios. Muchas veces es imposible. Por ejemplo, hay una falta grande de medicamentos en hospitales que aún existen. Por desgracia, los medicamentos que los ciudadanos pueden encontrar son tan caros que la mayoría de personas no pueden usarlos. Adicionalmente, una falta de fondos en el país está causando infraestructura terrible. Este afecta a los hospitales en una manera muy negativa y peligrosa. También, tecnología nueva no existe en estos hospitales, porque es muy caro comprar y mantener. La falta de medicamentos, en combinación con hospitales viejas, resultan en pocos tratamientos suficientes. Pero es importante que podamos reconocer toda la belleza de Venezuela también. Para empezar, es importante que reconozcamos algunos lugares famosos en Venezuela. Primero, hay el Panteón Nacional de Venezuela. La construcción de este edificio fue terminado en 1874. Su función es un lugar de descanso final para los héroes nacionales. Una persona muy integral a la historia del país, Simón Bolívar, descansa aquí. Hoy hay aproximadamente 150 personas, usualmente héroes de guerra, que están aquí. Es un lugar que muestra mucha historia sobre personas importantes. También podemos ver la Plaza Bolívar en Caracas. La Plaza Bolívar es el centro histórico de la ciudad. Tiene un monumento de Simón Bolívar también. Alrededor del monumento hay edificios importantes como la Catedral de Caracas, el Museo Sagrado y el Palacio Arzobispal. Como acabamos de ver con los lugares importantes, Simón Bolívar en la vida y en la muerte es una persona integral a la historia de Venezuela. Durante toda su vida adulta, Simón Bolívar era un líder militar. Pero antes de su participación en el ejército, él estudió en Europa. Cuando estaba en Venezuela, después de su educación en Europa, se involucró en un movimiento que comenzó su carrera. Su carrera militar se enfoca en la libertad de países latinoamericanos, de los líderes españoles. Él ganó la libertad de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú y más. En honor de sus acciones y esfuerzos para ayudar a los países latinoamericanos, hay un país con su nombre, Bolivia. El libertador murió en el 17 de diciembre de 1830. Simón Bolívar es una persona que cambió la historia de Sudamérica.
Hoy en día, muchos países latinoamericanos disfrutan el deporte de fútbol para su deporte nacional. Sin embargo, el deporte nacional y pasatiempo es el béisbol. Si están en Venezuela, es posible que puedan ver un juego con la calidad de MLB en los Estados Unidos. Vale la pena mencionar que muchos jugadores nacidos en Venezuela van a los Estados Unidos y juegan en equipos en el MLB. La meta de jugar en un equipo profesional es una meta muy común para niños en Venezuela. Otro pasatiempo es las telenovelas. Hay muchos tipos diferentes y mucho del mundo latinoamericano mira las telenovelas con frecuencia. Muchas veces es común que las telenovelas son partes de tiempo familiar. Generaciones diferentes pueden mirar, reír, llorar y hablar juntos con las telenovelas. Venezuela tiene muchos pasatiempos divertidos que pueden disfrutar si visitan. El papel de religión es muy importante a la cultura tradicional y moderna en Venezuela. La principal religión es el catolicismo romano y la gran mayoría de ciudadanos practican este. Vale la pena mencionar que hay muchas otras religiones como protestantismo, islamismo y judaísmo. En mucho del mundo podemos ver un decrecimiento en personas espirituales. Pero por otro lado, en años pasados, el número de personas espirituales aumentó en Venezuela. A causa de la población grande de catolicismo, hay muchas celebraciones sobre la religión también. La iglesia cada domingo es una cosa normal para muchas familias. Hay muchos festivales religiosos, como el Festival de San Pedro y San Pablo. El papel de religión es evidente en muchas partes de las vidas de ciudadanos. Si quieren entender más sobre religión o si son personas religiosas, este país es un lugar muy interesante. Hay muchas catedrales bellas que pueden visitar también. Quisiera dar a conocer que este lugar es un lugar muy bueno para entender más sobre la religión. Hay ejemplos buenos de la arquitectura fantástica y muchos están en Caracas. Hay muchos monumentos nacionalistas que utilizan muchas prácticas innovadoras que contribuyen a la modernidad de la ciudad. Semejante a muchas otras cosas en la ciudad, hay torres en memoria de Simón Bolívar. Es importante que sepamos que las estructuras grandes muestran una gran diferencia con las casas que están cerca de esto. Cuando ve los dos lado a lado, es obvio que hay mucha pobreza en Caracas, pero no es obvio al principio cuando ve la ciudad en total. Como muchas otras ciudades grandes en el mundo, Caracas tiene muchos edificios muy altos, o los rascacielos. Hay muchos que contienen oficinas de empresas grandes. Finalmente, hay el Teatro Teresa Cariño. En este edificio hay una combinación del arte y de la arquitectura. Es el teatro más importante de Venezuela y de América Latina. En resumen, es obvio que la arquitectura de Caracas muestra mucho de la diversidad de la ciudad, la progresa al programa del arte. Las tradiciones en Venezuela son mezclas de tradiciones españolas, indígenas y africanas. Esta mezcla está presente en muchas partes de las vidas de personas en este país. Las costumbres de cada cultura hacen la combinación que es la cultura de Venezuela. Por ejemplo, hay cantos tradicionales que tienen un canto rítmico y tareas diarias de mujeres y hombres. También hay danzas tradicionales con mucha influencia de culturas de España, la indígena y la africana. A veces bailan en honor de los difuntos. Finalmente, hay muchos festivales tradicionales, por ejemplo la fiesta de San Juan. Toma lugar el 24 de junio y es para celebrar el nacimiento del santo. En la mañana temprano se prepara para salir a la casa y ir a la iglesia, y en la tarde hay una fiesta grande en las calles. Estos festivales son muy divertidos y si pueden asistir, vayan a disfrutar su tiempo. Semejante a muchos aspectos de la cultura de Venezuela, la música tradicional es una mezcla de ritmos indígenas, españoles y africanos. Una forma tradicional de música o baile es el joropo, y nació en los llanos. Es importante que sepamos que este baile y música es muy tradicional, pero ha cambiado un poco dependiente en el lugar específico. Algunos instrumentos que el joropo se utilizan son el güiro, la arpa y el violín. Hoy en día hay música influencia de todo el mundo, pero la música tradicional es muy importante en las vidas de los ciudadanos.
Si están aficionados de baile o música, Venezuela es un lugar perfecto. El sistema educativo en Venezuela es un poco diferente que una manera tradicional. Por ejemplo, hay 4 etapas: la educación preescolar, la educación básica, la educación media diversificada y funcional y la educación superior. Hay muchos problemas en su sistema de educación porque muchos alumnos no tienen los fondos para asistir a la escuela y por eso no hay muchas personas que pueden graduarse. Venezuela es un país muy bello que ofrece muchas cosas interesantes y tradicionales, y espero que vayan a disfrutar su tiempo.